inicia la enseñanza de las relaciones internacionales en la Universidad de Guadalajara. Bueno, sigo con la reseña curricular del doctor Roberto Hernández de la Universidad de Guadalajara. Su formación académica: licenciatura en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestría en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, posgrado en Historia Moderna y Contemporánea de China por la Universidad de Beijing, doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, diplomado para miembros del Servicio Exterior en el Instituto Matías. Bueno, pues damos inicio a la mesa que inicia hoy con el maestro Víctor Bata. Cada ponente tiene un tiempo de 15 minutos y después que se termine todo, hacemos las siguientes preguntas. Por favor, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo voy a describirles brevemente cómo ha evolucionado la enseñanza de la teoría en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Para hacer este trabajo, lo planeé de la siguiente manera. Según yo, la enseñanza de la teoría ha atravesado por varias etapas que reflejan a su vez una trayectoria que ha seguido la disciplina hacia su consolidación como una más de las ciencias sociales. Tales etapas están marcadas por una interacción triangular entre tres elementos: las investigaciones que realizan los profesores, por un lado, el contenido de los planes y programas de estudio, o sea, cómo se estructuran los temas, y también por la evolución de esa identidad disciplinaria de lo que llamamos ahora la disciplina de las relaciones internacionales. Esta interacción, estos tres elementos, docencia, investigación y disciplina, han pasado, desde mi punto de vista, por 5 etapas. La primera etapa arranca en 1951, cuando se crea la entonces llamada licenciatura en Ciencias Diplomáticas, donde en esta etapa hay pocos vínculos entre investigación, planes y programas de estudio y concepción de disciplina. Por un lado, la escuela, entonces la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, no hay investigaciones ahí. Hay pocas investigaciones sobre temas internacionales, y también los profesores que impartían los cursos de esta naciente ciencia eran profesores improvisados. Claro que profesores improvisados con un currículum importante, pero improvisados para dar relaciones internacionales, ¿no? Venían de Derecho, venían de Economía, eran diplomáticos, cónsules, demás, ¿no? Entonces, hay una improvisación, no hay investigación. Puede decirse que era una etapa predisciplinaria, todavía no se tenía claro qué pasaba, ¿no? Los cursos se armaron un poco para dar respuesta a las demandas de la Cancillería, del Servicio Exterior mexicano, con materias de Derecho, de Historia, de Economía, también cosas medio raro, pero útil para formar profesionistas para el gobierno, ¿va? La segunda etapa arranca en 1967 con la primera gran reforma a los planes de estudio. En esta segunda etapa, la relación entre investigación, docencia y idea de disciplina ya es más clara, ya se empieza a configurar, ¿no? Vamos a ver por qué. En primer lugar, porque esta reforma del 67, con el cambio de nomenclatura de ciencias diplomáticas a relaciones internacionales, ya perfila una mayor identidad disciplinaria, conciencia de que se está abordando un campo de estudio específico, porque se amplía el mercado laboral, gana en integración los temas de su currícula, los temas de carácter mundial, ya se rebasan solo los aspectos diplomáticos, jurídicos, históricos que antes eran contenido, ¿no? Después, en 1970, en esta segunda etapa, hay un hito importante. Se crea el Centro de Relaciones Internacionales en 1970, y ahí se incorporan ya profesores que habían ido a formarse ex profeso en posgrados en el extranjero, y con eso sientan las bases ya para que se empiecen a realizar las primeras investigaciones. Breves artículos que primero se difunden en un boletín de relaciones internacionales, monografiados con fotocopia y grapas, y donde analizaban temas de coyuntura de la política exterior, de la política exterior de México, y temas internacionales en general. Este proceso se fortalece, este proceso de investigación, de desarrollo de la investigación se fortalece en 1973, cuando aparece el primer número de la revista Relaciones Internacionales, donde ya
se empiezan a publicar investigaciones más sólidas y donde también empiezan ya a abordarse problemas teórico-metodológicos de esta joven disciplina, ¿no? Aquí conviene registrar un trabajo pionero que se publicó en el número 3 de esa revista, escrito por Sergio Aguilera Beteta, bajo el título La perspectiva real de las relaciones internacionales. Es el primer trabajo teórico que registro yo en el Centro de Relaciones Internacionales, ¿no? Y a partir de ahí empieza ya la preocupación académica por seguir la pista a los debates teóricos del mundo anglosajono, ¿no? Creo que hay una disciplina en el mundo que ya tiene 50 años, que nos lleva 50 años de distancia y hay que curarnos a entenderla. En segundo lugar, la reforma de los planes de estudios, esa de 67, ya fortalece la profesionalización de la docencia, le da mayor coherencia y rigor al plan de estudios y al programa de la materia, sobre todo porque en mayor medida ya son responsabilidad de profesores que no vienen importados de otras facultades, sino que empiezan a ser docentes que se han formado para eso, para enseñar relaciones internacionales o áreas regionales de relaciones internacionales, ¿no? Esta etapa también destaca porque por primera vez se incluyó un curso de teoría. En la primera plan de estudios no había teoría. Había un chorro de cosas así, pero no había teoría. Y entonces ahí se empieza a dar un curso que se ofrece hasta el 8º semestre de la carrera, es como un pastel, una cereza al pastel hasta el último, lo cual desde mi perspectiva no ayuda mucho a que se solidifique en los estudiantes esa idea de que antes en los primeros meses les dieron sobre historia de las ideas políticas. Imagínense, primero sobre historia de las ideas políticas, luego hasta el 8º y daban teoría internacional. Entonces como que ya se les olvidó cómo conectar las teorías económicas y políticas sociales con la teoría internacional. A pesar de ello, yo creo que en la parte final de este periodo ya se va conformando entre los profesores una concepción más clara de la disciplina, como algo que no es la simple suma de lo jurídico, lo económico y lo político. Este proceso pudo avanzar en gran medida gracias a un puñado de profesores también pioneros, igual que el artículo que se queda arriba, y menciono a Graciela Arroyo, a Héctor Cuadra, a Alfredo Romero, a Luis González Sousa, que en paz descanse, y años más tarde suman otros pupilos de ellos, como Juliana Silca Petillo, Roberto Peña, Pedro González Olvera, Jorge Navarro Pasillos, María Luisa Cabral y yo mismo, soy pupilo de ellos. En resumen, en este periodo se crearon las condiciones administrativas, ya se creó un centro de estudio para desarrollar investigación, se contratan a profesores ya con formación específica, empiezan a contratar a profesores internacionalistas y empiezan a publicar cosas, a ser más específicos y luego entonces también se imparte mejor los cursos y la teoría en sí misma, ¿no? La tercera etapa que describo arranca en 1976 con la tercera gran reforma. Yo creo que fue una gran reforma, desde mi punto de vista fue la reforma más importante de la disciplina en 1976, porque esta reforma ofrecía a los estudiantes una serie de materias comunes a todas las carreras, ciencia política, sociología, administración pública, periodismo, y a nosotros, el famoso tronco común. Lo que yo creo que le brinda a los estudiantes de RI, igual que a nosotros, los conocimientos teóricos y metodológicos de la economía, de la sociología, indispensables para su formación. ¿Por qué? Porque la nuestra es una disciplina interdisciplinaria y al final diré que debe ser transdisciplinaria, más allá. Entonces, era muy bueno que los alumnos supieran de teoría política, de teoría económica, de teoría social, de teoría ¿no? Estos fundamentos que le da el tronco común, con esto los estudiantes empiezan a asimilar de mejor manera cuando toman el curso de introducción al estudio de la CRI. También esta reforma es importante porque por primera vez metió un curso introductorio, algo que todas las carreras deberían tener, y desde el principio, introducción a la arquitectura, introducción a la medicina, introducción a la sociología. Entonces, lo metieron hasta la reforma del 76 y fue muy importante. A partir de ahí ya empezó a haber una concepción más clara de la disciplina y empezamos a diferenciarla de las otras ciencias sociales. Teníamos un objeto de estudio específico,
hubo muchos debates en si era un objeto de estudio propio, autónomo, pero yo creo que era diferente, específico, no autónomo ni propio de nadie, ¿verdad? Pero ya como que más delimitado y más claro. En ese plan, el curso de teoría se movió el quinto semestre, pero se agregaron seminario teórico metodológico y otro curso operativo sobre metodología aplicable a la CRI. O sea, ya había muchos cursos teóricos, porque la teoría es indispensable para que los alumnos conozcan la realidad, no la pueden ver así a través de la tele, necesitan conceptos, ideas, propuestas. Bueno, y también en 1976 algo también muy importante fue que se empezó a realizar cada año el Coloquio Internacional de Primavera, la región 76, donde internacionales americanos y extranjeros compartían experiencias, temas y demás, ¿no? Entonces la investigación también es un periodo muy fructífero, pues la revista empieza a consolidarse, sus artículos empiezan a consolidarse, hay libros, hay artículos, se participan en muchos seminarios, los autores empiezan a viajar, a conocer, a interactuar con los autores de otros países y en otras universidades, ¿no? Ahora, en este periodo, ¿de qué se trataba el curso de teoría? Bueno, básicamente primero de seguir la pista a los debates teóricos anglosajones, ¿no? Idealismo, liberalismo, teoría de sistemas, y después neos, sí, o sea, era un compendio de poner al día a los alumnos de lo que estaba ocurriendo afuera, ¿no? Sin embargo, en este periodo hubo muchas aportaciones del lado mexicano, algunas de ellas están contenidas en el número de la revista, les recomiendo el número 31, es un número monográfico de la revista, ya viejito, de 1981, 83, no me acuerdo, donde hay unas aportaciones sobre la utilidad del marxismo para estudiar las relaciones internacionales. En la época, fíjense, en la época era de los 80s, ¿no? Después de la crisis de los 70 del capitalismo, la guerra de Vietnam, era importante, ¿no? Entonces, así es que esta somera revisión me lleva a la cuarta etapa, que es otra vez, está asignada por una nueva reforma a los planes de estudio, ¿no? Ahora, paradójicamente, la reforma anterior organizó al Centro de Relaciones Internacionales en áreas separadas, en áreas temáticas, en jurídica, económica, política, regional y de política exterior. O sea, administrativamente los profesores trabajaban separados y teóricamente había la necesidad de trascender esa separación. O sea, la burocracia, desde mi punto de vista, obstruyó hacer más transdisciplina, hacer más investigación interdisciplinaria, porque se empezaron a formar fotos de turistas, de derecho internacional, público, privado, todo, los economistas, los teóricos, ya que nadie se entiende, los estudios regionales, los americanos, entonces esa forma como se organizó la docencia de investigación en la facultad obstruyó un poco hacer transdisciplina, ¿no? Bueno, pero con la reforma del 97, con el cambio del 97, también el objeto de estudio como que se va ensanchando un poco más. Sí. Es la época de libre comercio, de los tratados comerciales, de los inicios de la globalización, del descubrimiento de las nuevas tecnologías, de que el campo laboral también se ensancha mucho, y entonces el plan de estudio del 97 se le da un barniz comercial, económico, de negocios, y eso ayuda a masificar también la inscripción. Muchos estudiantes se inscriben a esta carrera. Esta reforma para mí fue un retroceso porque eliminó el tronco común y se formaron especialistas en derecho, negocio, es decir, entonces yo creo que para mí desde mi punto de vista no ayudó mucho. Y otra vez en la quinta etapa, me dedico rápidamente por tiempo, en 2015 se hicieron otra reforma, fue muy importante, se impulsó otra vez el estudio de la teoría, el curso de introducción se bajó el primer semestre, como siempre debió haber sido, se mantuvieron 2 cursos de teoría de las relaciones internacionales seguidos, y se creó un programa de estudios globales y complejidad que actualiza la dinámica mundial a esto. O sea, ya no solo estudiamos relaciones interestatales y le sumamos a las empresas y los organismos, no.
El asunto es más complejo y tiene que ver con la cultura, con la sociedad, con la economía, con la tecnología, con todo. Gracias. Perdón por la prisa. Gracias, gracias. No, en un café se lo puedo platicar más despacio. Bastante Ok, seguimos con la ponencia Las preocupaciones por los asuntos humanitarios y de dignidad humana en el currículo de Relaciones Internacionales en México, el caso de la Universidad Americana Puebla, por el doctor José Luis García. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, colegas. Pues miren, agradezco mucho la iniciativa que tuvo nuestro colega Alfonso Sánchez de la UNAM, que no alcanzó silla, de verdad, entonces bueno, pues, pero ya lo está registrando en video, entonces ya lo verás por ahí. Para esta iniciativa realmente, digamos que tiene un contexto, y es que realmente hay muy pocas obras que de alguna manera u otra tracen la génesis de nuestra disciplina en México. Hasta donde tengo entendido son como 3 trabajos más o menos, ¿no?, que tratan de ver cómo se ha ido evolucionando el estudio, la enseñanza de las relaciones internacionales en términos generales, en particular la teoría del RI, que es algo muy, muy difícil a veces, como ya explicó mi colega aquí, por diferentes razones, desde luego, y efectivamente a veces a los estudiantes no les gusta mucho la teoría, por las cuestiones abstractas que implica, desde luego, pero es una herramienta que todos necesitamos para analizar el mundo, ¿no? Son las lentes por las cuales nosotros vemos el mundo. Entonces, sí es importante tener ese aparato conceptual, ¿verdad?, para que tengamos más orden al analizar el mundo que nos rodea. Esa es nuestra chamba. Miren, que además este año, por cierto, se cumplen 100 años de, digamos, la primera sistematización en un departamento académico en Inglaterra, en Aberystwyth, más bien en Gales, después de la Primera Guerra Mundial. No es casual que así haya sido, ¿verdad? RI surgió por la necesidad de evitar las guerras. Tradicionalmente, pues obviamente nosotros en nuestra disciplina, no como RI, pero como otras asociadas, ¿verdad?, Derecho, filosofía política, incluso economía, en fin, pues de diferentes maneras se ha analizado la cuestión del conflicto, de la guerra sobre todo, y el problema es cómo evitarla. La Primera Guerra Mundial pues tuvo un enorme costo, desde luego, y entonces, bueno, pues E.H. Carr, por eso mencioné E.H. Carr cuando salió la cuestión de que tenía los 100 años por acá. Pues agradezco, pues, una muy reciente longeva, pero no tanto. E.H. Carr, Edward Carr, que escribió un libro muy interesante de teoría de RI, que se llama La crisis de los 20 años, precisamente, fue el fundador y el primer, por así decirlo, el primer director de una carrera de relaciones internacionales en el mundo, en la Universidad de Aberystwyth, en Gales, Inglaterra. En fin, el caso es que yo soy de una generación que le tocaron varias cosas. Yo les voy a explicar por qué empiezo con esto. En 1980 yo entré a estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en Puebla. En aquel entonces, estoy hablando de hace 38 años, solamente había 3 universidades para estudiar Relaciones Internacionales: la UNAM, el Colegio de México y la Universidad de las Américas en Puebla, siendo la UDLA Puebla la única universidad fuera de la Ciudad de México en la que se estudiaba Relaciones Internacionales. No había otra. Por ahí algún autor, Luis Ochoa, menciona que estaba la Universidad Femenina en la Ciudad de México, que se llama también Relaciones Internacionales, pero aparentemente esa cuestión era así como para entrenar a las futuras esposas de los diplomáticos, ¿no? Pues que hablaran francés, que tuvieran conocimiento de economía, en fin, ¿no? Entonces era otra cosa, no estrictamente Relaciones Internacionales. Y a partir de eso, básicamente podemos encontrar 3 tradiciones del análisis de relaciones internacionales expresadas en, digamos, los currícula, ¿verdad?, en los planes de estudio de estas 3 instituciones. Una tradición, que es la tradición más bien jurídica, ¿verdad?, que se mencionó aquí, que después fue evolucionando precisamente en la UNAM. La otra tradición es más bien una tradición más orientada hacia el análisis de la política pública, en particular política exterior, en la del Colegio de México. Y la tradición más orientada hacia lo
americano, hacia la escuela teórica anglosajona, por así decirlo, que nosotros en ese tiempo no veíamos lo que hoy se conoce como la escuela inglesa de relaciones internacionales, que yo en algún coloquio de primavera tuve la oportunidad de presentar ahí en la UNAM precisamente. Es una cosa muy interesante, y desarrollada por la Universidad de las Américas en Puebla, que no es casual que haya sido así. La Universidad de las Américas es la sucesora de una institución que creó el Congreso de los Estados Unidos a raíz de una ley que se llamó GI Act, que es básicamente fondos para que los veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial pudieran estudiar fuera de los Estados Unidos, si es que así lo querían. Entonces se creó el Mexico City College, donde hoy está el CIDE precisamente, y bueno, pues ahí se creó primero la carrera de ciencia política, pero con cursos que tenían que ver con World Politics o International Politics. Entonces, bueno, pues ahí viene esa tradición, y efectivamente, digamos que viene de una tradición más bien del análisis muy de la escuela norteamericana, que tiene que ver con el realismo político. No exclusivamente, ¿verdad?, el realismo político es de la tradición norteamericana, pero, digamos, la escuela morgantoniana, la escuela que viene de John Hertz, en fin, todos estos, ¿verdad?, digamos, pioneros del realismo en los 50s, 40s, 50s, pues de alguna manera u otra también pasaron a la Universidad de las Américas en Puebla. De tal suerte que para 1980 prácticamente el currículum de la Universidad de las Américas no había cambiado mucho en cuanto a la teoría de relaciones internacionales. Es más, los cursos que más abundaban eran de teoría de relaciones internacionales. Por cierto, hubo un momento en que en la Universidad de las Américas se creó al final lo que se conocieron como tracks, es decir, especializaciones. Entonces sí se tomaban cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, el comercio internacional, en un momento en que México estaba cerrado al mundo. Es decir, cualquiera que estudiaba relaciones internacionales en los 80 como yo, pues decían, ¿tú qué te vas a dedicar? Aparte yo no quería ser ni embajador ni cónsul, no me interesaba el servicio exterior, y aparte estaba muy difícil, pero era más difícil porque ahí todavía se era de las cuatro, primo, hermano, o sea, ¿no? Entonces, si estaba difícil entrar al servicio exterior, a mí nunca me interesó los servicios exteriores, siempre me gustó la opción académica, pero pues estar en el comercio internacional, pues México era un país proteccionista. Digo, después México negoció la entrada del GATT, y después ya vino el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en fin, pero eso fue mucho después. Entonces, los que estudiaron relaciones internacionales, por cierto, todavía creo que sigue siendo así, la mayoría mujeres, pues encontraban otras cosas en los bancos, en las finanzas, en empresas que empezaban a exportar, importar, en fin. Entonces, como que, y todavía existe eso, esa confusión, como tiene el adjetivo internacional nuestra disciplina. Entonces, pues prácticamente todo lo que es internacional, relaciones internacionales. De hecho, muchas universidades, incluyendo la mía, tienen la carrera de comercio internacional, negocios internacionales y relaciones internacionales. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Pues lo que yo digo generalmente es, a ver, relaciones internacionales es una disciplina de las ciencias sociales. Nosotros analizamos problemáticas sociales, políticas, en fin, culturales, a nivel internacional. Nosotros resolvemos problemas concretos, o sea, son disciplinas técnicas. Eso no quiere decir que sean malas, sino que simplemente resuelven problemas concretos. Cómo importar, exportar, cómo promover sus productos fuera. Eso lo puede hacer un internacionalista también. Sí llevan ciertos cursos, ¿verdad?, chiquitos, o después hacen diplomado, talleres o lo que sea, pero es lo que está dando el mercado también. Entonces, digamos que nosotros hemos tenido que ajustar lo que es RI realmente, porque en puro relaciones internacionales es extremadamente abstracto para el mercado laboral. Entonces, en la evolución de la carrera de RI y sobre todo de los cursos de teoría de RI, hemos tenido que ajustarnos a varias cosas. En primer lugar, hemos tenido que ajustarnos al mercado. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones tan simples como cuando se diseña un plan de estudios, que es la oportunidad que tenemos los colegas, ¿verdad?, que a veces formamos colegios académicos dentro, en fin, para, digamos, adaptarnos a qué está pasando en el mundo, tratar de explicar lo que está en el mundo. Por ejemplo, un gran momento de ruptura, ¿verdad?, y de revisión con lo anterior, revisión que estaba pasando, en fin, fue el fin de la Guerra Fría. Eso mi generación le preocupa. Fue cuando entra el constructivismo, así, ¡pum! ¿Por qué? Porque los viejos conceptos de realistas, incluso la teoría de sistemas, en fin, pues no explicaban qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, en Ruanda o en Somalia, ¿verdad?
O qué había pasado, por ejemplo, con el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Eso no se podía explicar más que con teorías alternativas a lo que se conoce como el mainstream teórico, sobre todo en la tradición anglosajona. Entonces, teníamos que ajustarnos a todo eso. Entonces, el primer reto es tratar de llevar, ¿verdad?, estas materias a que explicaran mejor el mundo, ¿no? Que a veces contribuyen que ponen nombres sexys, ¿no?, a las materias. Todo el mundo tiene que enseñar política exterior de México, pero sería muy bonito decir la inserción de México en el sistema internacional. Pues es lo mismo, ¿verdad? Claro, le ponen otras cosas y así va, pero básicamente vamos a enseñar eso. Y por el otro lado está lo novedoso, y ahora voy a entrar a lo que me compete. En el caso de nosotros, en la Ibero Puebla, la carrera de Relaciones Internacionales es relativamente nueva. Como ya mencioné, digamos que la hegemonía durante muchos años en Puebla fue la Universidad de las Américas. Y después, ¿verdad?, empezaron otras como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, el TEC de Monterrey, en fin, una cierta orientación. También cada una tiene su signo. Nosotros fuimos hasta hace algunos años de New Kid in the Block, ¿verdad? Fuimos los nuevos. Entonces, no solamente teníamos que tener un currículum novedoso, sino aparte, ¿verdad?, atractivo para la competencia, porque somos una universidad privada, privada, y aparte, y esa es precisamente la cuestión del título de esta plática de hoy, con el sello de la Orden Jesuita, que es precisamente la cuestión, o la preocupación por la justicia social y por las cuestiones humanitarias a nivel internacional. Y se añade la elección del Papa Francisco I, jesuita, ¿verdad?, ahí por el Colegio Cardinalicio, pues entonces como que puso más presión en cómo hacer un currículum, ¿verdad?, o un plan de estudios que reflejara esas cosas. Sobre todo también porque muchos de los problemas globales que tenemos ahora tienen que ver con pobreza, con desigualdad, con calentamiento global, es decir, esos problemas globales, ¿verdad?, pues ya no son nada más las cuestiones de geopolíticas y de poder, ¿verdad?, de las grandes potencias, ¿no? Hay otras cosas también en el sistema internacional que ya nos afectan incluso como, digamos, especie, nos afectan como humanidad, si lo quieren decir. Entonces, si puedes poner, por ejemplo, el esto, gracias, a ver si ojalá que se perciba, sí. ¿Dónde está el plan de estudios? Uy, no sé nada. A ver si lo puedo pausar. Bueno, como ven, aquí lo que nosotros decidimos en la academia que revisó todo esto, ¿estorbó? No. Es que no se ve, ¿verdad? No se ve. Lo apagué para ver si lo puedo ver. Bueno, pues básicamente, y así como se dijo anteriormente, pues sí, teoría de RI, antes en el plan anterior, que era muy, digamos, normal, cursos de teoría de RI, metodología, técnicas de investigación, luego ya empezamos con cuestiones que tienen que ver con áreas regionales, por ejemplo, y después ya nos metemos a problemáticas como seguridad internacional, en fin, ¿no? Entonces el reto, como ya mencioné, era actualizarlo de la manera que estuviéramos, digamos, en lo último que se esté estudiando en relaciones internacionales, pero con el sello de la Universidad Iberoamericana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos en el primero, pues básicamente nosotros, más o menos, ¿verdad?, pero bueno, como si efectivamente debe haber siempre un curso de inclusión de RI y de historia de relaciones internacionales. O sea, promovemos el contexto disciplinar y de cómo ha evolucionado el sistema internacional, ¿verdad? Y muy tranquilo, historia de las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, para no ampliar más el caso, lo que nosotros hicimos fue tratar de abarcar esos retos, poniendo algunas materias que de alguna manera u otra sí le dan sentido a la cuestión global y de preocupaciones de justicia social y humanitarias. Por ejemplo, en el anterior plan de estudios teníamos nada más la materia de cooperación y seguridad internacional, pero como seguramente algunos de ustedes saben, la seguridad internacional ahora también es importante hablar de seguridad humana, incluso ya se está hablando de seguridad global, ¿no? Entonces decidimos dividir este curso en dos. El curso de teoría, que era muy sencillo, ahora se dividió en dos. ¿Por qué? Porque ya tienen ustedes la escuela crítica, tienen los estudios de género en RI, en fin, hay una serie de perspectivas teóricas novedosísimas, ¿verdad?, que es importante que ustedes conozcan. Y aparte, ¿verdad?, esto se complementa con seminarios especializados
para que los estudiantes puedan profundizar, por ejemplo, ¿verdad? Si les gusta la cuestión de género en las relaciones internacionales, pues ahí pueden profundizar, ¿verdad? Tenemos cuestiones, por ejemplo, como lo tradicional de estudios regionales, Asia, Pacífico, específicamente China, India, Medio Oriente, Unión Europea. Hay una interesante que es así como muy de estudios alternativos, en sociología, que es la cuestión del sur. No sé si ustedes han leído a este autor portugués, bueno, disculpen, ahorita no voy a acordar. Bueno, el sur del entorno mundial, obviamente está América Latina, economía política internacional, que es un curso muy importante, efectivamente, que involucra la cuestión económica, pero desde relaciones internacionales. Hay varias escuelas de economía política internacional con nosotros. Involucramos la cuestión de derechos humanos en las relaciones internacionales, ya como una materia en sí, y tenemos ética en las relaciones internacionales. Y como seminarios, tenemos 3 seminarios muy interesantes. Uno que se llama, lástima que no se ve muy bien aquí, que se llama Estudios de la Paz, ¿no? Que se involucra también, es digamos como complemento posterior, ¿verdad?, de la materia de negociación internacional, que después viene, aquí en el semestre, con organización internacional, que es básicamente estudiar el sistema de Naciones Unidas como tal. ¿Por qué? Porque la universidad está afiliada al United Nations Academic Council, al ACOS. Entonces sí necesitamos proveer una visión, digamos, totalizadora de lo que es el sistema de Naciones Unidas, e involucra un taller que es básicamente un modelo de Naciones Unidas, que todos los estudiantes tienen que tomar, no solamente como parte de la clase de negociación, sino aparte como parte de la clase de organización internacional. Tenemos entonces aquí también cosas así, incluso de carácter sociológico, como ciudadanía y culturalidad, cooperación internacional, ya mencioné estudios de la paz, ¿verdad? Seminarios avanzados de teoría de relaciones internacionales, es decir, casi por definición son muy chiquitos. Pero si ustedes, por ejemplo, estuvieran ahí y quisieran meterse en la diplomacia, pues hay derecho diplomático y consular. Hay un seminario por ahí de protocolo también, ¿verdad? Si a ustedes les interesa la cuestión de comercio internacional, pues hay derecho aduanero, ¿verdad? En fin, cosas de esas. Entonces, nosotros no tenemos especializaciones, pero sí tenemos como orientaciones que permiten a los estudiantes, pues a lo mejor no les agarra, no les gusta mucho la onda jesuita de la paz y las cuestiones humanitarias, en fin, y pues quieren agarrar una chamba más concreta, ¿verdad? Bueno, pues les damos las herramientas también para eso. En conclusión, lo que quiero decirles es que sí es posible darle una identidad a un plan de estudios de relaciones internacionales como el de la Ibero Puebla, ¿verdad?, con cuestiones humanitarias, de justicia social, ¿verdad?, con los estudiantes van creando una visión de las relaciones internacionales, no exclusiva, pero aparte también, si ustedes quieren crítica, ¿verdad?, de lo que generalmente pasa en otras, o también puede ser complementaria, de tal modo que enseñamos lo tradicional, ¿verdad?, enseñamos cosas nuevas, pero también tiene el sello de la Universidad Iberoamericana, o sea, lo que nosotros, pues ahora sí nos diferencia de los otros tipos de programas. Entonces, bueno, pues básicamente esa era la idea. Y teoría de RI, pues básicamente, ahí sí no nos metemos mucho con la onda jesuita, para que vean que la verdad. Pero bueno, el primer curso sí está, digamos, diseñado para que ustedes vean al menos 3 tradiciones de relaciones o corrientes, que es la corriente tradicional o realista, guión, bueno, más bien diagonal liberal, si ustedes quieren así, que es la más tradicional. Después está la cuestión del marxismo, teorías críticas, ¿verdad?, y el constructivismo, que es ya casi hoy como el mainstream. Ya todo el mundo es constructivista. Y las otras, como ya mencioné, pues ya son teorías más alternativas, incluso, por ejemplo, desde la escuela de Frankfurt, por ejemplo, se ve mucho Michel Foucault, desde luego, cuestiones de género, toda la corriente estructuralista, en fin. Entonces realmente los estudiantes llegan con un cuerpo teórico, conceptual, muy sólido, ¿verdad? Que bueno, ya si ellos quieren después desarrollarlo, pues ya será cuestión de que lo desarrollen en sus profesiones cuando ya se gradúen. Bueno, pues era todo eso. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia El estudio de las relaciones internacionales en la UNAM, caso específico, Facultad de Ciencias Superiores de Aragón.
con el maestro Rodolfo Arturo Villavicencio. Por favor, maestro. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los presentes. En lo personal me toca platicarles la experiencia de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que vendría a ser la tercera facultad o la tercera escuela en su momento dentro de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que se dedicó a estudiar las relaciones internacionales. Nosotros fuimos el pequeño de la familia dentro de lo que es la UNAM para estudiar las relaciones internacionales. Resulta que para tomar como referencia la evolución de nuestra carrera en la FES Aragón, nos remontamos a 1976. Por favor, la siguiente diapositiva, en la que estamos ubicando la creación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, como parte de lo que sería el programa de descentralización de la UNAM, iniciado en 1973 bajo la rectoría del doctor Guillermo Soberón. Relaciones Internacionales fue una de las 10 carreras fundadoras de este plantel, y la planta docente estaba prácticamente conformada por profesores egresados de Ciudad Universitaria en las carreras en su momento, algunos de ellos ciencias diplomáticas, otros ya empezaban con lo que eran relaciones internacionales, a nivel de lo que sería economía, derecho. La finalidad, la lógica de nuestro plan de estudios estaba ubicando en general nuevas alternativas para la formación de internacionalistas dentro de la propia universidad. Ya existía en su momento, ya se planteó la primera, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después fue la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, y finalmente éramos nosotros en 1976. Con una problemática en términos de encontrarnos inmersos dentro de una zona marginal, en la cual la lógica era tratar de generar una alternativa adicional para la formación de internacionalistas que cumplieran el perfil necesario para ingresar al servicio exterior mexicano. Resulta que en esta lógica, las primeras generaciones, muchos de ellos, de nuestros primeros egresados, fueron precisamente orientados a satisfacer necesidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea en términos de personal administrativo o dentro de lo que sería el servicio exterior mexicano. Resulta que en esta lógica nos encontramos que llegamos a 1993, por favor, con la primera modificación de nuestro plan de estudios. En este caso, ya dentro de lo que era la planta docente, se habían incorporado, o nos habíamos incorporado, profesores egresados de la misma escuela. Cuando el doctor García Aguilar mencionaba la lógica de estudiar relaciones internacionales en los 80s, yo ingresé a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón a finales del 79. Y sí, la lógica precisamente era esa. Con la que ingresaba pensando en formar parte del servicio exterior mexicano. Mi servicio social lo realicé en Secretaría de Relaciones Exteriores, y finalmente lo que llegué a la conclusión era que eso no era lo mío, que no me interesaba, que no me gustaba. Y por azares del destino terminé vinculándome con la actividad económica, primero con una empresa de comercio exterior, y posteriormente terminé trabajando en Nacional Financiera, en una institución bancaria, en temas de negocios internacionales. Y resulta que, en términos de anécdota, mi primer jefe me dijo: bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estudiaste? ¿Qué eres economista? ¿Eres administrador? ¿Eres abogado? ¿Qué fue lo que estudiaste? No, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Dice: ¿qué estás haciendo aquí? Vete a Relaciones Exteriores, aquí no sirves para nada. Dame la oportunidad, si estoy contratado es porque cubro el perfil. Y bajo esa lógica empecé a desarrollarme dentro de lo que era el ámbito económico. Paralelamente me desarrollaba también como profesor dentro de la propia escuela. Y muchas veces fue el encontrar el eco con los alumnos de la inquietud que se generaba, sobre todo porque dentro del servicio exterior mexicano ya estaban cambiando las reglas del juego. Ya no solamente eran profesionales del
área de las ciencias sociales las que podían estar planteándose como candidatos a ingresar al Servicio Exterior Mexicano, sino ya se había abierto el abanico para que cualquier persona que demostrara tener los conocimientos y aptitudes pertinentes pudiera candidatearse para ingresar al Servicio Exterior Mexicano. La inquietud era, bueno, buscamos y tratamos de perfilarnos a lo que sería un mercado laboral. Y de esa forma comenzó a plantearse la inquietud de lo que a mí me había tocado aprender en el mercado laboral, que también se permeara dentro de lo que era el plan de estudios. Y en 1993, cuando se da la primera modificación del plan de estudios, fuimos la primera facultad o la primera escuela dentro de la UNAM que comenzó a impartir la clase de negocios internacionales. Posteriormente le incorporó lo que sería la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, y por último también la incluyó dentro de su plan de estudios en 1997 la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestra lógica era tratar de atender un diagnóstico de la carrera y del entorno en el que nos estábamos desarrollando. Adelantándonos a lo que era la parte del perfil económico, pues empezamos a generar preespecializaciones en temas de turismo, de negocios internacionales, comercio internacional. Siguiente, por favor. En 2007 nos llevamos a cabo la segunda modificación del plan de estudios, que recientemente, 2 años antes, la Escuela Nacional había adquirido el estatus de facultad. Buscamos siempre ser innovadores, incorporar nuevos elementos y generar lo que sería una identidad propia. Planteamos que una de las problemáticas que tenían nuestros egresados era el problema para aprender inglés fuera de los horarios en los que se impartía la clase. Y también fuimos una de las primeras facultades dentro de la UNAM que incorpora el inglés como materia curricular. Se van consolidando los temas económicos como un rasgo distintivo de nuestra escuela. Dentro de la misma UNAM, cuando se hablaba de temas de comercio y negocios, pues los que daban mucho interés a este punto eran los de Aragón. Seguimos, por favor. 2013-2018 nos enfrentamos a lo que vendría a ser un proceso de revisión del plan de estudios y lo adoptamos desde una postura de autocrítica. El plan que habíamos manejado, si bien pretendía responder a las necesidades de inserción de nuestros egresados al mercado laboral, tenía serias deficiencias en términos de lo que sería la formación como disciplina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para tratar de responder a la parte práctica del mercado laboral, habíamos descuidado la parte teórica. Resulta que dentro del área teórico-metodológica, cuando se manejó el plan de estudios, se insertaron materias técnicas. Me refiero específicamente que así como también se manejó la lógica de la parte de el inglés como materia curricular, pues se dijo, los alumnos del siglo XXI, los analfabetas de finales del siglo XX, son los que no hablan inglés y los que no saben computación. Y dentro del plan de estudios se manejó incluir una materia de introducción a la computación y una materia de computación aplicada a las relaciones internacionales. Resulta que ya al estarlo viendo y al hacer el análisis autocrítico decimos, esta es una parte técnico-procedimental, no es la parte teórico-metodológica. Y resulta que en la práctica nos encontramos que los chicos cuando ingresaban pues tenían una mayor facilidad para el manejo de las nuevas tecnologías que los profesores que impartían las materias. Empezamos a ver cuestiones críticas, por favor la siguiente. Y nos enfrentamos a una evaluación del desarrollo disciplinario, la transformación de la dinámica mundial, analizar el estado del arte, los nuevos debates, los nuevos enfoques teóricos, el cuestionamiento
de no solamente la multi o interdisciplinariedad de las relaciones internacionales, sino hablar de la transdisciplinaridad y ubicar las tendencias recientes en el mercado. Siguiente, por favor. De esta lógica hicimos una evaluación de la congruencia del mapa curricular. Siguiente, por favor. Por tiempo, me voy más rápido. En la lógica de la vigencia de los contenidos y el enfoque, vimos que se requería actualización, que harían contenidos duplicados, que ya hayan sido rebasados por la propia dinámica del estudio de la carrera. Siguiente, por favor. Y también evaluamos la lógica de cuáles eran los requisitos que nosotros pensábamos en la formación del internacionalista, cuál era el perfil del internacionalista que queríamos ubicar, y la importancia también de responder al reto de el problema de la demanda excesiva que se estaba teniendo y buscar alternativas a nivel de lo que serían espacios virtuales para también llevar a cabo la enseñanza de las relaciones internacionales. Y en ese sentido nos coordinamos con lo que es el sistema de universidad abierta. Por favor, siguiente. Estamos hablando de lo que son una serie de características de la carrera. Hay que ver los recursos, el análisis interno, y nos ubicamos en la lógica de una población de 1065 alumnos, 89 profesores. Uno de los puntos que se destacó fue que también nuestros profesores empezaron a profesionalizar y empezamos a tener mayores profesores con mayores grados académicos. Por favor, lo siguiente. En el análisis empezamos a ver la lógica de dónde se estaban ubicando nuestros egresados y nos encontramos con que la mayoría de nuestros egresados se planteaban dentro de lo que era el mercado de la iniciativa privada. Siguiente, por favor. Identificamos las fortalezas, siguiente, las debilidades y nuestras áreas de oportunidad. Diferenciar lo que son, a partir de un análisis FODA, cuáles serían el camino que deberíamos seguir. Por favor, siguiente. En esa lógica también del análisis FODA, la siguiente, por favor, identificamos lo que deberían ser los puntos críticos y en este contexto vimos la realidad también en la que estaba inmersa nuestra facultad en términos de infraestructura. Cuál era la necesidad de vincularnos con el entorno y de generar nuevas alternativas y perfiles para el internacionalismo. Por favor, seguimos. Bajo esta dinámica tenemos lo que es una propuesta de modificación, en lo que resaltaría que estamos incluyendo fortalecer nuestro tema de la parte jurídica, la parte de la teoría, está ubicando en la parte de en la parte de la teoría de las relaciones internacionales. Estamos ya llegando a lo que sería también incluir temas de análisis prospectivo y generamos dos áreas de profesionalización, de formación complementaria. Darle la alternativa a lo que es el estudiante interesado en ingresar y cursar la carrera en la FES Aragón, ya sea en temas globales o en negocios internacionales. La particularidad es que a partir del tercer semestre, una vez que se han cubierto los cursos introductorios, el alumno comienza a llevar paralelamente, de manera simultánea, una formación complementaria que perfile su formación al mercado laboral. Y en esta lógica sintetizaría la conclusión con que la experiencia de la FES Aragón ha sido la de construir una identidad como institución y responder a los retos pensando en el perfil del egresado que queremos tener. Gracias por su atención. Doctor Hernández, Roberto Hernández. Por favor, doctor. Gracias. Permítame pararme para revisar algunos detalles. Ahí se pierde. Bueno, la enseñanza de las relaciones internacionales en la Universidad de Guadalajara en buena medida retoma la experiencia de los otros casos de enseñanza de relaciones internacionales en México y en el extranjero. Por favor, nosotros comenzamos a dar aquí la carrera de relaciones internacionales hace 25 años. Fuimos los primeros de esta área geográfica de la República.
A lo largo de estos 25 años, cada 5 años hemos tenido una revisión del plan de estudios. No lo describo para irme fundamentalmente en la convocatoria de Alfonso Sánchez, que era la cuestión epistémica. Entonces ahí voy a dedicar un poco más de tiempo, pero el encuadre vale la pena mencionarlo en este sentido, que desde el momento en que iniciamos con la carrera, desde hace 25 años, bueno, yo había estudiado una maestría en el Colegio de México y en algún momento yo estaba aquí como investigador, después de 14 años en el sector público, algunos años en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con cursos en el Matías Romero, todas estas cosas. Con 3 años nada más en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dije, esto no es lo mío, me regresé a la academia, y bueno, en algún momento, aquí en la universidad, se dijo, bueno, hay que crear exactamente la carrera de Relaciones Internacionales. El rector me dijo, oye, ¿cómo ves este proyecto? Órale, adelante. Ya había una carrera de asuntos internacionales integrada a estudios políticos. Entonces, inmediatamente, en el momento que hubo una reforma institucional en la Universidad de Guadalajara, que se creó el Departamento de Estudios Internacionales, se creó la carrera de Relaciones Internacionales, ya con su característica, diríamos, de autonomía administrativa dentro de la Universidad de Guadalajara, y desde un primer momento buscando la identidad del internacionalista, aprovechando en buena medida las experiencias de los colegas que ya han manifestado en las universidades, en otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Adelante, por favor. Bueno, aquí los objetivos centrales de la carrera es, bueno, analizar el acontecer mundial, la política exterior de México, las relaciones internacionales. Aquí hay algo, un plus que desde un primer momento encontramos nosotros, que había que atender las relaciones internacionales de los gobiernos regionales, lo que se conoce como paradiplomacia. Los gobiernos locales, nosotros le llamamos locales, y otros actores de las relaciones internacionales, ONGs, empresas de diferente tipo. Entonces, ¿por qué? Porque veíamos exactamente este problema que ya han planteado los otros colegas, de que no todos iban a entrar al servicio exterior. Entonces, sabemos que hay, en este momento hay, si mal no recuerdo, hace un año, 16,000 estudiantes estudiando relaciones internacionales y materia y carreras afines. Entonces, sabemos cómo que de cierta manera, cuando se abre una convocatoria grande, es de 50, cuando no a veces es de 40. Entonces, teníamos que buscar otras opciones de que los internacionalistas, y lo digo aquí entre colegas, educaran, enseñaran a los gobiernos locales que ellos tienen relaciones internacionales, con minúscula, no política internacional. La política internacional es del Estado-Nación, y relaciones internacionales con mayúscula es el bagaje teórico metodológico de una disciplina que desde un primer momento la concebimos y la aplicamos. Vamos rápidamente, por favor. Bueno, exactamente, ese es a lo que yo me refiero. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este bagaje teórico de las relaciones internacionales? Sí, sabemos, integramos conocimientos, aportaciones de otras ciencias sociales, como ya lo sabemos, la economía, la política internacional, la sociología, geografía, antropología, pero interpretada con nuestro bagaje teórico metodológico. Se ha dicho en la UNAM, lo hemos dicho nosotros, los internacionalistas no son medio abogados, no son medio economistas, no son medio geógrafos, somos internacionalistas que utilizamos como marco, como lo hacen ellos, por ejemplo, sociólogos, economistas, utilizan también las aportaciones de los internacionalistas en esto.
es la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, o como se le quiere interpretar. Pero hay un trasvase de conocimientos de unas ciencias sociales a otras. Entonces, obviamente que también tenemos énfasis en las cuestiones matemáticas y de estadística, porque la realidad hay que interpretarla con datos duros, no solamente con las cuestiones históricas, por lo que ya sabemos del desarrollo de las relaciones internacionales desde el primero y desde el segundo debate, donde ya se pone énfasis en las cuestiones de una mayor fortaleza de carácter científico para interpretar el acontecer internacional. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, aquí rápidamente una característica es que quienes ingresan a la carrera de Relaciones Internacionales lo hacen con un examen. Pueden venir de cualquier preparatoria regional o nacional. Tenemos colegas que están de Baja California, de Los Cabos, de cualquier lugar. Entonces, ingresan 80 estudiantes cada semestre. Son muy pocos y a lo largo de los últimos años, como pueden ver aquí, tenemos una aceptación del 40%, pero en 2017 bajó a 18.8% de los solicitantes. Esto es, tuvimos más de 400 solicitudes y no caben más de 80, o sea, de 2 grupos por semestre. ¿Por qué? Porque es imposible. Bueno, me vienen otras cosas a la mente que no quiero, eso de que muy pronto no habrá ningún rechazado. Es una buena puntada, pero ¿dónde metemos o la UNAM? Que no haya ningún rechazado, tendría que crear otras 2 o 3 UNAMs cada año. Pero bueno, vamos adelante, por favor. Bueno, exactamente. Entonces, aquí voy a poner énfasis en el aspecto epistémico, como les decía. Nosotros analizamos o vemos desde, igual que los otros colegas, introducción a las relaciones internacionales, historia de las relaciones internacionales, primero y segundo, tercer semestre, teoría de las relaciones internacionales, que yo la doy desde hace muchos años. Tenemos teoría clásicas de las relaciones internacionales, las típicas desde el realismo y una introducción de idealismo, porque también allí en el primer gran debate, ustedes ya lo habrán leído. Entonces, y las demás, geopolítica, regímenes internacionales, todo procesos de integración, todos estos elementos los tenemos y nos enfocamos en 2 aspectos fundamentales de este bagaje teórico. Aun cuando revisamos metodológicamente el desarrollo histórico del pensamiento, con todo y lo que ustedes saben, cómo se ha desarrollado la teoría de relaciones internacionales, y permítanme decirlo de manera coloquial, a gritos y sombrerazos. Tenemos un libro de teorías en pugna en las relaciones internacionales. Entonces, bueno, pero eso no es privativo de las relaciones internacionales. En todas las disciplinas todos se pelean por hacer prevalecer su punto de vista. Entonces sí nos enfocamos en el constructivismo, más en el convencional, y sin dejar a un lado el constructivismo crítico. Hay que conocerlo, pero consideramos que el convencional es más ad hoc, nos aporta más elementos de carácter científico. Y otro elemento importante, bueno, creemos también que a través del constructivismo integra en un esquema metodológico central a las demás teorías de relaciones internacionales. Hay varios autores que así lo plantean, y así nosotros abrevamos de esta perspectiva y agregamos
Y otro elemento muy importante que es la economía política internacional. Entonces, combinamos estos dos elementos porque lo que está sucediendo en el mundo, fíjense, es economía política internacional. Hay varios teóricos, sobre todo de la escuela inglesa, que han desarrollado mucho este esquema de relaciones internacionales con una perspectiva de economía política. Entonces, lo integramos con estos elementos precisamente para poder interpretar, analizar lo que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, en este momento. Claro, nos preocupan los elementos de la guerra y la paz, excelente, ¿no? O sea, son los aspectos fundamentales, esas dos preguntas centrales que lo manejamos y se los planteamos a los estudiantes, y Giotti y Hofting lo plantean en un libro metodológico excelente con estas dos preguntas. ¿Por qué existen las guerras? Ese es un problema que lo analizamos y el otro problema, esto es obviamente que les concierne fundamentalmente a los teóricos de las grandes potencias, y nosotros obviamente que estamos influidos de ellos y de los y estamos influidos de las consecuencias, pero lo que a nosotros nos corresponde analizarlo con más detalle es por qué existen países pobres y por qué existen países ricos, y ahí entramos en esas explicaciones teórico-metodológicas que nos dan las relaciones internacionales, no solamente la economía, pero sí la economía política internacional. Y entonces ahí es donde podemos, utilizar los conceptos que ya conocemos de regímenes internacionales internacionales, globales, multilaterales y regionales, las estructuras de autoridad de las privadas, de las políticas de bienestar, las cuestiones monetarias, lo que estamos viviendo en este momento el proteccionismo o el neoproteccionismo, si es que lo puede ser, Estados Unidos, Trump, ni siquiera los Estados Unidos. Sabemos que esto va más allá del deseo de un gobierno y mucho más allá del deseo de una persona. Es esto, bueno, soy optimista, creo que esta ola va a pasar pronto porque, bueno, y mañana me toca exponer sobre las consecuencias de China y Estados Unidos en este problema. Vale la pena hacer muy brevemente un aviso. Así como soy internacionalista desde hace muchos años, desde que entré a Secretaría de Relaciones Exteriores, desde antes de entrar a Relaciones Exteriores en el Colegio de México, estudio China. Entonces, estudié en China 2 años en la Universidad de Pekín, y sigo muy de cerca el desarrollo de China. 2 minutos, entonces vámonos. Por favor, la siguiente. Bueno, miren, aquí nada más con estas cifras quiero, digamos, el esquema que José Luis nos acaba de plantear, y bueno, lo tuve que quitar, que también es enorme mapa curricular y no lo alcanzo a explicar. Entonces lo sinteticé en estos esquemas, donde